Yellow is the color my true love's here in the morning. When we rise in the morning. Buenos días, viajeros, viajeras. Soy Paco Ruiz y estamos aquí en El Color de Viajar, vuestro programa de turismo y gastronomía. Y con nosotros está Juan Pozuelo para comentar un poquito de cómo están las cosas aquí. Sobre todo vas a hablar un poco de Madrid, ¿no? De cómo van las cosas, que parece que nos han dejado un poco en la retaguardia, ¿no? Hola Paco, sí, pues efectivamente, buenos días. La verdad es que pensábamos que una semana después íbamos a poder asimilarnos a otras provincias, pero lo cierto es que nos han dejado una situación ahí, porque un 0,5, o sea, es que es como, suena como a chiste, ¿no? No sé si la semana que viene seremos un 0,80, un 0,70 y veremos a ver qué significa eso. Sobre todo cuando yo vuelvo a insistir en lo que ya hablábamos la semana pasada, y es en lo que para mí es una falta de claridad, ¿no? Es decir, sí, total. Los criterios yo no sé cuáles son, pero tampoco están establecidos los criterios en otras comunidades, ¿no? Los números pues están ahí. Yo ya seguir ahondando en esto es tontería, porque a la vista está de que no tiene mucho sentido, y más cuando además pues insisto, te levantas y cada vez pues con nuevas, bueno, pues con algunas declaraciones como las de la semana pasada del ministro, pues, hablando de la hostelería, pues de la manera en la que lo hacía, ¿no? A mí es que me da vergüenza total el hecho de encontrarte con estas cosas, que además demuestran dos cosas. Que no tienen idea. Bueno, evidentemente que no tienen idea, eso está clarísimo. Después, que me gustaría saber a qué bares y a qué restaurantes va él, ¿no? Porque no lo sé, entiendo. O sea, yo no voy a gastar mi dinero a ningún sitio donde no me aporte un valor añadido con respecto a gastármelo en casa. Entonces, o no sale, o me gustaría saber a cuáles va, ¿no? Y después, independientemente de todo esto, una cosa es lo que piense y otra cosa es lo que diga. Es el ministro de Consumo de este país, debería apoyar a un sector que lo va a pasar muy mal, que mucho porcentaje de este sector que ahora mismo está cerrado no va a poder volver a abrir sus puertas. Entonces, que se desmarque con este tipo de cosas me parece lamentable. Es que encima lo echa por tierra, o sea, sí. Parece mentira, o sea, sí. Que tu ministro sea capaz de decir esas cosas. O sea, yo, en este caso, nunca mejor dicho, si no sabes qué decir, pues mejor cállate, ¿no? Que te callas la boquita y está mucho más guapo. Efectivamente. Claro. Pero bueno, en eso estamos, ese es el contexto en el que estamos en estos momentos. Y bueno, pues con preocupación, porque la información que nos va llegando a los hosteleros no es del todo optimista en cuanto a las maneras de ir flexibilizando la vuelta al empleo de los trabajadores que teníamos en plantilla. Los ERTEs, en principio, parece que son una especie de trampa, porque en el momento, ahora mismo, tal cual está la situación, y a falta de, yo entiendo que de negociación, pero es que me parece lamentable que esto sea un ring de boxeo, ¿no? Sí, eso con la situación en la que está, es que en el momento que tú saques una persona del ERTE, empiezas a pagar un porcentaje de los seguros sociales de todas las personas que estén, independientemente de que no las hayas incorporado. Con lo cual, eso hace que muchos establecimientos que ya van a tener el panorama muy complicado para hacer números y para cuadrar cuentas cuando hablamos de, por ejemplo, de servicio a domicilio, que de momento es lo único que se puede hacer, pues evidentemente las cuentas no van a salir, ¿no? Con lo cual te están obligando a cerrar o te están obligando a no abrir. Pero vamos a ver, porque también, por otra parte, mientras el estado de alarma, o sea, en el momento en el que en el estado de alarma desautorice, salvo que haya una orden en contra, una ley en contra, que los ERTE se pueden prorrogar, pues es que a mí me da muchísimo pánico el escenario en el que los establecimientos tengan que empezar a sufragar o a soportar los gastos que tenían antes de cerrar, con, en algunos casos, en el mejor de los casos, pues si contamos el interior, el exterior, la terraza, hace un cálculo rápido, con un 25% de aforo con el que había antes. Es increíble. Que el hecho de tener el 25% de aforo, o el 30% de aforo, o el 40% en las terrazas, no significa que las llenes. Exactamente. O sea, te dicen que las tienes, pero los clientes tienen que ir. O sea, que esto como que parece, no, es que tú vas a tener el 40%, sí, no. Me dejas abrir al 40% y ya veremos a ver si lo lleno ese 40% o no lo lleno. Bueno, la prueba la tienes en que hay muchísima gente que no piensa abrir así de primeras. Pero muchísima. Mucha gente que no piensa abrir y mucha gente que no piensa salir a ir a los sitios. Es decir, exactamente. Que al final se mezclan las cosas, ¿no? Se mezcla el que el cliente no va
O sea, que hay muchas personas que no van a poder abrir porque no se lo van a poder permitir. Y después que una vez los que estén abiertos, pues vamos a ver si hay clientes para hacer esto rentable, ¿no? Exactamente. Y luego, otra de las cosas que estamos viendo, pero ahora estamos hablando un poco de gastronomía, vamos a un poco también de turismo, el tema de los hoteles. Que, a ver, ¿a quién le va a convenir abrir? Que lo veis que la mayor parte no abren, cuando resulta que a los que vengan de fuera tienen que estar 14 días metidos en el hotel, sin salir, o en donde sea. Entonces, una persona que coja 15 días de vacaciones, esto única y exclusivamente podrá venir la gente que tenga una residencia en España, como son los alemanes, los ingleses que tienen sus residencias y vienen a pasar el verano. Efectivamente. Sí, pero es que además, yo es que, de verdad, o sea, yo es que hay muchas veces que a mí me cuesta mucho trabajo tratar. Yo trato de entender el porqué de todas las cosas y trato de empatizar con todo el mundo y entender por qué toman las decisiones que toman, ¿no? Pero a veces me cuesta trabajo pensar en si quien toma estas decisiones se plantea si él se iría a un país a estar 15 días metido en un hotel sin poder viajar por un hotel. Es decir, tú te coges un avión a Vietnam, digo porque para ver el supermercado enfrente de tu casa te quedas en tu casa. Te coges un avión a Vietnam, te coges un avión a Marrakech, o te coges un avión a donde sea, para estar 15 días en el hotel sin salir. Tipo resort. Pues claro, no lo sé. A mí no se me ocurre en qué circunstancias alguien viajase en esas condiciones. Bueno, efectivamente, tipo resort, a tomar el sol. Sí. Bueno, pero el que viene normalmente, y más a un país como España, es a viajar, a conocer nuestra cultura y nuestra gastronomía, que últimamente nuestra gastronomía es una de las cosas que más atrae al viajero. Y además, que bueno, es que además primero que estamos hablando de limitar a muy poco, y que bueno, es que en todos los lugares puede haber establecimientos que permitan esto, pero es que claro, estás hablando de la costa y en según qué costa, porque claro, tú dime que te pegas 15 días en un hotel, 15 días, pues dices, en un resort, cuando uno piensa en un resort está pensando en el Caribe o en Canarias, pero claro, tú vete 15 días sin poder salir de un resort, o sea, de un hotel, sin poder salir de un hotel en Cantabria, que es maravillosa, o en Asturias, que es maravillosa, pero que lo que mola es mojarte en la sierra. Exactamente, y por la montaña, y paseando, y pasear las calles, ¿no? Eso lo tienes lloviendo en un hotel durante 15 días. Pues francamente. Y fíjate, y las ideas que están teniendo, por ejemplo, en Galicia, que tienes que pedir cita para ir a la playa y tal. Tú te imaginas que te vas 15 días a Galicia, puedes ir a la playa 2 veces, y las 2 veces te toca que llueva, porque Galicia tampoco es bueno, claro. Entonces también tienes que ver muchas cosas. Es que hay una serie de cosas que están pensando de una manera que lo que hacen es favorecer lo menos posible al turismo. Al sector. O sea, es como que de alguna manera, en realidad, visto desde fuera, la percepción o la sensación que hay es de vamos a cargarnos el sector. Exactamente, vamos a quitarnos de medio esto, vamos a ver si industrializamos un poco. Vamos a quitar, bueno, el sector de servicios, pues ahora mismo hay pues entre empleos directos e indirectos, pues cerca de más de 3 millones, casi 4 millones de personas que están viviendo muy, muy, muy directamente del turismo. Bueno, pues vamos a quitar 2 millones de personas más al paro. Ya tomamos por saco. Bueno, es que es lo que parece, ¿no? Además es que es incomprensible, porque España es un país que una de las cosas de las que mejor vive es del turismo, una de las principales. Entonces, yo no sé si esta gente, como estamos diciendo, o es que no tienen ni idea, o es que tienen mucha idea y lo que quieren es fastidiarnos bien y hundir el país de mala manera. Yo llevo a pensar eso muchas veces, digo, lo mismo es que quieren hundirnos y quieren meternos a todos en la miseria, porque no hay medidas que por mucho que las pienses, como tú dices, por mucho que queramos darle vueltas y decir, algún motivo tendrá, pero es que hay cosas que no tienen motivo. No, es complicado entender. A mí por lo menos me resulta muy complicado. Yo lo de los hoteles es que me tiene loco. Pueden abrir los hoteles y resulta que tú no puedes salir de la provincia. ¿Quién se va a ir? Tú estás aquí en Madrid, muy difícilmente te vas a ir a un hotel a Madrid. Bueno, puede ser que te vayas. Pero y más porque, a ver, los hoteles, es verdad que están teniendo ya algunos hoteles que tienen y que cumplen esa función, que es la de acoger pues a la gente que por motivos de trabajo sí se está desplazando a otras provincias, etcétera, ¿no? Pero es que estamos hablando de un porcentaje muy pequeño. Muy bajito. Muy pequeño. El otro día lo hablaban y decían que no llegaba, en los que más llegaba era un 15% de los hoteles que más... Te digo, entonces, y luego cuando tampoco puedes hacer gastos complementarios, ¿no? Porque al final tú vas a un hotel, bueno, pues quieras que no, comer, cenar, tomarte una copa, pues todo eso ahora mismo en Madrid, desde luego, no lo estás pudiendo hacer.
Y en muchos otros sitios que donde no hay terrazas o donde no tienen espacios, los hoteles sin espacios comunes que no se pueden utilizar, pues un espacio común es la cafetería o la terraza. Por lo tanto, tú vas a un hotel y no puedes hacer nada en el hotel, ¿no? No lo sé, la verdad es que yo entiendo de verdad que hay una crisis sanitaria importante, pero lo que no están viendo es que la crisis económica que se está gestando va a provocar una crisis sanitaria brutal, porque no nos olvidemos que tan pandemia como el coronavirus lo puede ser el hambre, que causa un mogollón de muertes al año en todo el mundo. Incluso, no digo que vamos a llegar a este punto en España, pero bueno, que aquí en Madrid se están dando... Además hay cosas que parece que se nos escapan, ¿no? Pero es que en Madrid se están dando más de 90.000 comidas ya. Exactamente. Al día. 90.000 comidas al día. O sea, es una burrada. Y ya te aseguro yo, porque además lo he vivido muy de cerca, la gente que va a pedir comida lo tiene que estar pasando muy mal para someterse a la vergüenza, al escrutinio, aunque no sea así, aunque sea un autoescrutinio, de tener que pedir comida. Exactamente. O sea, es decir, independientemente de que, como todo en esta vida, habrá algún cara dura, pero yo que he vivido muy de cerca, que los he visto, que los he tenido muy cerca... Ostras, pedir comida, o sea, cuando llega un momento en el que tienes que pedir para comer... Es muy duro, sí, señor. Y ponerte en una cola donde además te están viendo... eso es muy duro. Y que tienes que estar horas en la muy cola, duro, que tienes que muy estar en duro. las colas, porque Entonces... yo he visto colas ahí en la Plaza de Samar, en Aluche, tal, que se han visto, que han salido escenas, que están horas y horas para conseguir que les den... Una tontería, por eso lo que dices tú es muy durísimo, duro, es durísimo. muy duro. Y la gente, mucha gente que es que tenía trabajo y nunca ha tenido que verse en esta situación y que de repente, porque hay gente que a lo mejor está más acostumbrada, que es una pena, y tiene que ser igual de duro para ellos, pero tú imagínate a la persona que normalmente tiene su trabajo, que más o menos va saliendo adelante y se queda 3 meses sin cobrar y tiene que pasar por esta situación. Sí, además, mira, España es un país... España es un país que ha cambiado mucho en las últimas décadas, ¿no? Pero aquí, o sea, cuando hablamos de concepto ahorro, el concepto ahorro es un concepto ahorro relativo, porque la gente ahorra pues para cosas como muy concretas y al final, en el momento en que tienes que hacer frente durante 2 meses a ciertas cosas, pues los ahorros se te van a decir ahorro. El concepto ese de ahorro antiguo, yo creo que en España desapareció, la gente vive muy al día, bueno, vive tan al día que la gente se paga o nos pagamos o se pagan o bueno, las vacaciones a crédito, ¿no? Es decir, hasta ese punto llegamos, ¿no? Es decir, casi nadie tiene nada suyo y todo es de las entidades financieras. Y claro, ante un varapalo como estos, porque uno piensa y calcula, bueno, yo tengo un mes, se me da más... O sea, el pensamiento del español medio, o el que habita en España, sea de donde sea, el que vive en España, al final es, bueno, pues vamos viendo, vamos ahorrando. Si un mes, por cualquier motivo, se te estropea el coche o cualquier historia, tienes un desembolso un poco más gordo, aún en un ritmo normal de vida... ¿Andas jodido ya otro mes y pico? Cierto es. Pues imagínate si además los ingresos se reducen a 0 o a muy poco, ¿no? Con lo cual, pues sí, la situación es muy delicada. Llevamos 2 meses, esto va para un mes más mínimo. Y bueno, pues lo que empezó dando de comer a 20.000 personas, hoy en Madrid son 90.000. Y bueno, pues... la verdad es que el panorama social es complicado. Muy complicado. Y bueno, pues yo quiero pensar en que algo, no sé, a lo mejor soy especialmente optimista, lo que pienso es que de repente va a venir como una ola de calor en una semana y se va a fundir el virus en todo el país y punto pelota, y vamos a poder volver a hacer una vida normal, porque si no, si pienso otras cosas, es triste, por lo menos. La verdad preocupante. Es que lo importante es ser optimista. Y fíjate, yo también, tú lo sabes, soy optimista de naturaleza, pero estamos en unas circunstancias que el ser optimista está empezando a ser difícil, ¿eh? O sea, sí. nos está empezando a complicar poder ser optimistas. Pero bueno, esperemos que todo esto vaya pasando poco a poco. Yo lo peor que veo, y lo comentábamos ya la semana pasada, es el sector de la gastronomía y el turismo, los hoteles... porque es que es muy difícil que muchas de la gente que hay puedan salir adelante, porque últimamente se habían hecho en Madrid, sobre todo en la zona que nosotros conocemos muy bien,
que es la zona Ibiza que tan de moda se había puesto y tal, hay muchos restaurantes que acababan de empezar y que habían hecho grandes inversiones. Y esa gente no tiene unos alquileres baratos. No, a ver, es verdad que a lo mejor hay restaurantes que tienen detrás un grupo inversor que tiene algo más o menos, o que puede tener más o menos pulmón y pueden aguantar un poco más, pero hay otras circunstancias en las que no. Y bueno, pues esa es la parte complicada. Evidentemente va a tocar reinventarse, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues esa experiencia de la que hablábamos la semana pasada de cómo uno iba a un restaurante no solamente a comer, sino a vivir la experiencia de estar en el contexto, el entorno, el servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, hay que tratar de imaginarla y de llevarla a las casas, ¿no? Y de buscar la manera de intentar incorporar un valor añadido en ese pedido para que la gente en casa se sienta lo más cercana posible a la experiencia que vivió en su momento en el restaurante. Sí, va a ser lo que va a haber que hacer. Va a tener que irse al restaurante, irás mucho menos, más que nada, aparte de todos los problemas, porque la gente tendrá mucho menos dinero, habrá una crisis total. O sea, si todo el mundo, porque no es que afecte, lógicamente siempre afecta más a los de menor poder adquisitivo, por si no cobran y tal, pero afecta a todo el mundo, porque el que tiene su pequeño comercio, su pequeño local y vive bien, porque eso le da un dinero, en estos momentos, si no funciona, no trabaja, pues también tendrá que agarrarse a los machos, como se dice probablemente. No, está claro. Entonces, lógicamente, esa gente no podrá salir como salía antes. La gente que normalmente tenía sus comercios y que salían del comercio y comían en el restaurante de al lado, pues posiblemente ahora no lo puedan hacer. O sea, que va a ser una pesquilla que se muerde la cola y que si no se hace algo interesante y el gobierno, sobre todo, se preocupa un poco de ayudar a estos locales, y ya ves que con el ministro que tenemos parece que... Ayudas, campañas, promover el turismo. Además, en el turismo es que, bueno, el otro día hablábamos con el ayuntamiento y, claro, la idea es promover que Madrid la levanten entre los madrileños, pero es que es muy complicado, o sea, por mucho interés, es muy complicado, porque además, claro, el madrileño que está en Madrid está trabajando. Es decir, el madrileño que está en Madrid está trabajando, el madrileño que está en Madrid, el que ha mantenido su puesto de trabajo, bien, pero hay mucha gente que no lo ha mantenido y ese no está en condiciones de levantar mucho más que su propia casa. Y sin turismo, pues ese levantar Madrid entre los madrileños a mí se me hace harto difícil, ¿no? Ser capaz de conseguirlo, sobre todo en los locales a pie de calle o con la restauración tradicional como más o menos habíamos tenido. Imagínate la de millones de turistas que pasan por Madrid todos los años. Pues mira, entre 8 y medio. Entonces, esa gente, tú imagínate el dinero que deja. Que esa gente viene aquí precisamente a lo que estamos diciendo, a disfrutar, a pasarlo bien, a conocer nuestra gastronomía, a comprar. Nosotros seguiremos comprando lo que necesitemos, haremos de la gastronomía lo que mejor podamos, porque lógicamente más nosotros, que es el mundo que vivimos y tal, pues apoyaremos lo más posible, pero lo que dices tú, la gente normal pues, no va a poder funcionar de esa manera para llenar tanto restaurante, porque en Madrid, date cuenta que tenemos restaurantes y bares, que los bares es una de las cosas que más miedo me da a mí, que me da la impresión de que los bares sí que se van a terminar. Va a haber mucho problema con ellos, porque el bar que no tenga un pequeño comedor, quiero decir en los primeros momentos, estamos hablando de aquí en los primeros momentos, ese no va a poder casi ni abrir, porque tú imagínate, si tienes que mantener las distancias, tienes un bar pequeñito, chiquitín, que caben juntas 20 personas, por ejemplo, el maridaje. No, que sí. ¿Y esa gente para qué va a abrir? ¿Para tener a 3? No, está dentro del clarísimo. Local. Otro de los que me preocupaba a mí también, hablar, y fíjate, doy nombres porque como son los que conocemos, la Cataplana, que es un sitio que porque siempre está lleno, pero es pequeñito. Si le ponen estas medidas, ¿cuántas comidas va a poder dar? 3. No, que sí, que hay muchos establecimientos que van a tener un aforo mínimo, porque además tampoco tienen terrazas, hay muchos establecimientos con barra, con vida de barra, donde se apelotonaban. Estoy recordando tantos y tantos sitios que no tienen además comedor o que viven de la barra y que no van a tener, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé.
La verdad es que el panorama es, No, se es presenta, oscuro, pero bueno. se presenta más oscuro. Pero bueno, nosotros vamos a intentar animar Lo la vamos cosa a intentar. y vamos a intentar que la gente esté animada y vamos a ver si conseguimos que la gente vuelva a ir a los bares, a las terrazas. Bueno, las terrazas yo creo que, como en principio no van a abrir muchas, por lo que dicen, las pocas que abran, en principio tendrán overbooking. Sí, no, las terrazas sí, además, bueno, como tampoco pueden llenarlas todas, es decir, pueden llenar la capacidad que tienen, pues sí, terrazas sí, además ahora con este tiempo, ¿no? Evidentemente, las terrazas sí, las terrazas sí, lo único es, Si ganan dinero, la no. cuestión no es si vemos terrazas con gente, es si con la gente que vemos en las terrazas ese establecimiento es rentable. Exactamente, eso es lo más importante. Hacer números que francamente es complicado. Ese es rentable, Es complicado. pero bueno, podemos hablar de todos modos, ¿no? Mira, tenemos a un hostelero de la zona de Moratalaz, en Vinateros 28, justo en la calle que le da nombre además, en el número 28 de Camino Vinateros. Un establecimiento además, pues mira, con todo esto que estábamos hablando, un sitio donde la barra tiene vida, donde el restaurante, pues evidentemente las mesas están súper ajustadas, es decir, no hay 2 metros entre mesa y mesa, con lo cual tiene terraza, pero claro, la terraza al final es un complemento, si tienes que guardar esa distancia, pues tal, ¿no? Y él se ha dedicado a hacer delivery también, por ir viendo, bueno, al final tienes que, el otro día, Sí. además que me cruzaba con él, ¿no? Pues me hablaba del tema de los ERTEs, que al final, claro, es que tú sacas a las personas de los ERTEs y no hay actividad todos los días, porque a la gente entre semana, porque al final dice, comida para casa, pues no, la puedes pedir el fin de semana, pero entre semana, tú no pides comida para casa en general, entre semana, y más ahora que la gente ha vuelto ya al mundo del comercio, ¿no? Que Así que ahora en un ratito, si quieres, hablamos con él. Sí, hablamos con él y comentamos. Y le preguntamos y que nos cómo le cuente. va. Porque mucha gente yo creo que hace esto más que nada por mantenerse ahí, que se les vea, porque no pienso que les dé mucho. Es que me pasa como a ti, yo el otro día lo estaba comentando y que la gente que da servicio a domicilio, pues o está muy especializada en dar servicio a domicilio, o si lo haces así de momento para pasar el momento y tal, no creo que sea lo mejor, pienso yo, no lo veo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo sé que puedo hablar de él porque es amigo de José Luis Taberna y Media, que las cosas te las da, pero te las tienes que emplatar tú. O sea, tú pides una milhoja y tal, entonces él te pone las cosas y te dan una cosita que te explica cómo te lo emplatas. Pues esas cosas ya a la gente le echa un poco para atrás. Me imagino que habrá gente a la que sí, pero habrá gente a la que lo que quiera, pues efectivamente es, bueno, pues esa experiencia, ¿no? Pero sí, es una experiencia también. También puede ser un modo de hacer a la gente participar y llamarles más la atención. Sin ninguna duda, podría ser. Pero, por ejemplo, gente, sobre todo mayor, que puede ser la que más pida, me refiero a personas como me puede ser mi madre, tal, que puede ser la que más pidan, pues yo creo, pues son los que más piden porque como no pueden salir, están en casa y tal, y piden, pues esa gente... Montarse el plato ya, complicado. A mí ya me lo he montado, Ya. y yo me lo como tranquilamente, o sea, pero habrá mucha gente que sí que le guste, o sea... Como tú dices, hay gente para todo. Eso sí que es lo bueno. Lo que pasa es que ahora queda poca, porque como la gente no puede, es un problema, pero gente para todo hay. Pues oye, pues si quieres llamamos a tu amigo y sí, ponemos un poquito de música y pasamos a comentar con él. Perfecto. Vámonos de tapa, vámonos, 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 que vámonos de tapa, vámonos, vámonos, vámonos. Caracol, caracoles, patata brava, boquerones, vinagre y alió, bicho, pito y se tambor, silla y pito. Vámonos de tapa, vámonos, vámonos, vámonos. Aceitunas, tortillas de patatas, pescadito, frito y gambas, pulpo y sepia. Dale, vamos. Y una cañita bien tirada, a ver si compra más tabaco. Mira lo que tienen por allá, a ver con qué lo acompañamos. Y un vino tinto o un vermú, ya que han comprado, dame un cigarro.
pared ya tientan toda acá. De tanto hablar se está enfriando. Vámonos de cama, vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, pues como te decía, te hago una brevísima presentación de Antonio, ¿no? Antonio es un tipo súper carismático, es del barrio, yo. Bueno, además es un gran personal que ha pasado por algunas de las mejores empresas de restauración de este país, entre otras José Luis, por ejemplo, ¿no? Y bueno, me lo encontraba el otro día y me hablaba pues precisamente de la cocina o de la comida para llevar, ¿no? Cuando de las dificultades con las que nos encontramos los hosteleros, que además nos hemos visto abocados a hacer cosas que no hacíamos antes. En la vida, ¿no? Y que de repente te encuentras con que tienes que buscarte la vida de cualquier otra manera para, si no salvar el negocio, al menos evitar que se vaya a pique, ¿no? Es decir, si no seguir funcionando como estabas funcionando, por lo menos evitar que se fuera a pique. Pues bueno, pues Antonio, soy Paco. Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Aquí estamos aquí viendo un poquito cómo estáis funcionando vosotros. Ahora te hará a ti, como te conoce mejor Juan, te hará unas preguntas de cómo estáis funcionando y si os va bien, os va mal, cómo os va el tema. Bueno, pues mira, nosotros empezamos con mucha ilusión y muchas ganas, ¿no? Yo te cuento mi caso particular, ¿no? Nosotros tenemos aquí un sitio pequeñito, con una terracita muy maja, yo tengo capacidad para 20 personas al 50%, al 100% con 40. Al 50% tenía 20 personas, bueno, entonces empezamos un poquito con las comidas para llevar, porque la verdad es que, bueno, como te ha dicho Juan, yo tengo un negocio que es bastante cercano y la gente te ponía, oye, para el Día de la Madre no vas a hacer nada y podías hacernos algún arrocito, nosotros hacemos aquí muchos arrocitos, entre otras cosas. Y entonces empezamos así, pensando que la primera semana no íbamos a abrir, pero la siguiente semana sí. Y entonces ya llevamos 2 semanas en espera. Cierto es que yo a lo mejor hubiera planteado de otra forma si hubiera sabido que realmente vamos a tardar 2 semanas más, si pasamos esta semana, que sería la tercera, porque yo saqué a mis 2 cocineros, a mis principales cocineros y a una camarera, lo saqué 100% del ERTE, sobre todo para no marear un poco tampoco ni al personal ni a la administración, ¿no? Una semana al 50% y la siguiente semana ya que vamos a empezar al 100%. Entonces lo saqué al 100%. Entonces a lo mejor si yo hubiera sabido que nos hubieran aplazado a todos estas 3 semanas, pues hubiera abierto nada más que 3 semanas, o sea, el fin de semana, porque realmente cuando tengo esta 3 semanas aquí, pues estaba la cosa muy floja, que siempre aprovechas para hacer cosas, pero está la cosa muy flojita. Pero bueno, en cualquier caso, yo soy de los afortunados que tengo terraza, ¿no? Yo hablo con compañeros que es una situación total, porque son locales que no tienen capacidad de terraza y lo están pasando muy mal. Muy mal porque no saben cuándo van a poder abrir. Algunas cuestiones de las que estos días se está hablando. Por ejemplo, Antonio, ¿tú has sacado a gente aparte del ERTE, pero estás asumiendo los costes sociales del resto? ¿O parte? Te mentiría, si te digo. Yo tengo, de las 7 personas que tengo trabajando, he sacado a 3. ¿Y de las personas y de las personas que se mantienen en el ERTE no has asumido ningún tipo de coste social? Creo que no, lo veré este mes cuando pasen los seguros sociales. Vale, pues habla con el gestor. No te puedo ayudar porque la verdad es que eso... Habla con el gestor. Y luego... Seguramente, yo sé que por ejemplo en mi caso, que yo estoy vinculado a esta sociedad que tenemos, soy autónomo y sigo pagando autónomos todos los meses. No sé si... Y eso que hemos dado un cese de negocio, porque ahora no se quita hasta que no llevas un 25% de facturación, pero yo no llego ni de lejos, claro. Ya. Ahora mismo, si la terraza, a lo mejor con la terraza, fíjate, incluso podría llegar, pero ahora mismo ni de lejos. ¿Con qué complicaciones te estás encontrando con el delivery? Es decir, con respecto al servicio habitual que tú das, además, como bien decías, que es como muy personal, porque además tú estás en las mesas, sales, etcétera, la experiencia no solamente es la comida, sino el momento que se vive. ¿Con qué dificultades te estás encontrando? Primero, en cuanto a logística, y después, ¿cuál es el feedback que recibes de los clientes que reciben la comida? Pues mira, la verdad es que los clientes son súper generosos, todos te contestan. Yo tengo ahora, me he hecho una lista de difusión por WhatsApp y tal, para aparte de Instagram, y casi todo el mundo que se lleva comida luego te devuelve una foto o te devuelve un comentario que bueno estaba todo, qué bien. La verdad es que casi las 3 semanas que llevo, casi todos han llevado por lo menos 2 veces. ¿Vale? O sea, que han repetido todos. En cuanto a la logística, pues es bastante complicado. Hoy, por ejemplo, tengo 3 pedidos y los 3 los llevo.
¿sabes? Entre semanas, el fin de semana se me hace un poco más cuesta arriba, porque sí que, como tenemos un poco más de pedidos, pues nos hace falta estar aquí un poco más todos, sobre todo porque, aunque tú organices un poco las horas, porque, te quiero decir, por ejemplo, a mí me mandan mucho los arroces, ¿no? Si tú, hay gente que come a las 2:30, pues, si viene a las 2:30 por el arroz, tiene que estar su arroz, entonces prefiero que espere 5 minutos, que no se pase, que no... Entonces, por ejemplo, el domingo pasado, un servicio, no un poco caótico, pero sí que juntamos mucho entre 2 y 3 menos cuarto y salieron el 80% de nuestros pedidos, ¿sabes? Porque en tu caso, ¿es ir a recogerlo o lleváis? No, yo llevo alguno, pero el fin de semana no tengo ahora mismo... O sea, lo llevo yo, si es a primera hora o a última hora, o generalmente aquí la verdad es que casi todo lo que tengo es por barrio, porque yo todavía no estoy en ninguna plataforma de comida para llevar. Ya. Estoy hablando con los de delivery, pero bueno, de momento no me he sumado al carro con eso. Te comían la comisión te comía lo poco que ganabas con cada plato, ¿no? Bueno, es que la comisión es brutal, o sea, te quiero decir, por lo menos en mi caso, a lo mejor soy pequeño, a lo mejor otros grupos, pero vamos, yo estoy hablando con otros grupos y tampoco baja mucho la comisión, 30% para ellos, el mejor grupo que he hablado yo, 25% de comisión. Si tienes un plato de 10 euros, ¿vale? Ellos cobran 11 en la plataforma y aparte de esos 10 euros se llevan un 30 o un 25%. Caray. Con lo cual, tú estás gastando la misma materia prima, la misma calidad, porque yo creo que el negocio, o sea, que la gente repita es que no se sienta engañada y que tú vengas hoy y te tomes unas croquetas que sean las mismas que dentro de 2 semanas o que las mismas que te lleves a tu casa, ¿sabes? Entonces, si la comisión o los porcentajes de este takeaway o de este delivery que te lleve se va a comer todo tu beneficio, yo lo que no voy a hacer va a ser cambiar mi tipo de croqueta, ni cambiar el tipo de jamón que he hecho, ni cambiar el rape, por ejemplo, porque al final, o sea, si tú me lo pides para comer a casa y dices, joder, allí muy bien, pero en casa es una mierda, o no está igual. La calidad tiene que ser la misma, ¿sabes? Para desde mi punto de vista, no sé la gente cómo lo hará ni cómo se lo hará. Yo hablo con gente que soy maestro, porque hay los maestros y vosotros los cocineros que sois unos putos máquinas, ¿sabes? Y hacéis los escandallos y dais la vuelta y sí, pero no, ya te digo que es súper complicado. Como decías tú, de mi, que es el jefe que mejor he tenido yo, José Luis, que he estado 11 años con él, me encantó, bueno, muchas de las frases que tiene, pero una muy buena, me acuerdo un día me dijo un cocinero, no, si usted es muy bueno, claro, si con la merluza que yo le compro, lo que tiene que hacer usted es no estropearla, pero lo bueno es un cocinero que con una cinta no me hace un plato espectacular, claro, como diciéndole, pues eso, los buenos cocineros como tú, Juan, como tú has estado haciendo estos días en Instagram y tal, que has hecho una cocina ahí de mercado, que la gente la ha entendido, que con poco haces un plato que parece que estás comiendo en un restaurante de la leche, ¿sabes? Entonces es lo que hay que reinventarse y lo que hay que entender, porque todo el mundo no puede pagar 17 euros por un rape de los que vendo yo ahora, que he bajado, de hecho yo he bajado, en vez de, yo por ejemplo ha habido una cosa que he hecho, de mi precio normal de carta, ¿vale? He bajado casi, en unas cosas entre un 15 y un 20%, ¿vale? Porque entiendo que lo tengo que bajar, pero prefiero bajarlo yo que no que se lo lleve un delivery, ¿sabes? Que el resultado lo tenga mi cliente, ¿vale? Está claro. Que es lo que... ¿Cómo ves el futuro? Pues mira, yo soy súper optimista, sabes que también estoy abriendo otro negocio aquí en La Lonja, que estoy medio loco, y yo soy optimista un poco porque tengo terraza, ¿vale? Pero sí que es cierto que el futuro es un poco incierto en cuanto a la incertidumbre que tiene la gente de cuando tú vuelvas a hacer una vida como la hacíamos antes, la gente no va a tener la capacidad ni el mismo poder adquisitivo en muchos de los casos, ¿vale? No como una encuesta que ha salido ayer, que la gente está más contenta y tiene más dinero ahora, que lleva 2 meses sin cobrar el ERTE. Yo estas encuestas no las entiendo, pero bueno. Son como las del CIS. Sí, por eso te digo que es algo que se me escapa de mis entendederas, que yo soy, ya te digo, que yo en la vida corto muy bien el jamón, pero lo mejor hago es comérmelo, que de ahí no me saques, ¿no? Yo le digo a mis hijos, digo, vosotros estudiad, que yo estoy trabajando aquí porque no tengo que estudiar nunca. Pero bueno, esto te da otra experiencia y te da otra filosofía. Y luego nosotros tenemos un trabajo tan bonito. Yo sé, bueno, a ti te lo he contado alguna vez. Esto es tan fácil y tan bonito porque la gente, con poco que tú le des de tu parte una sonrisa, una buena atención, algo rico para comer, ya lo estás disfrutando, ¿sabes? O tú vas al médico y estás, joder, a ver si ya está armado. Vas a Hacienda y estás acojonado porque te va a dar un pujo, te alucinas. Vas a otro sitio, pero aquí se viene a disfrutar siempre. Exacto. Y entonces, no me quiero desviar, en cuanto al futuro, el problema es ese, que como no se recupere un poco la economía, ¿vale? Y luego en este país, como tú dijiste bien el otro día del vídeo que hiciste, movemos tanto
tanto dinero a la hostelería. Y ya no puestos directos, sino puestos indirectos, transportistas, bueno, toda la cantidad que trabaja con nosotros, ¿vale? Que la gente va a ver mermada un poquito, o mucho, en muchos casos, su economía, que al final lo que hace es el mover la economía, la confianza de la gente para que vuelva a consumir. Y luego, en cuanto al virus, ¿no? Que hay mucha gente que sigue estando, con razón, con mucho miedo de salir de sus casas. Hay gente que no sale de sus casas. Y tengo aquí unos señores que vienen a comer, que Jesús, que es un cliente mío, me llama por WhatsApp, Antonio, no sé qué, y viene la mujer y la niña. Él no ha salido de casa desde el día 14. Para nada, ni al campo ni nada, porque no quiere salir, ¿sabes? Hasta que no esté esto bien. Entonces hay mucha gente que eso es lo que nos va a costar un poco volver a un consumo, no, o sea, para retomar el consumo que llevábamos antes nos va a costar bastante tiempo, ¿eh? Pero lo importante ahora es que hacer lo posible, ¿no? Para que no se pierdan tantos puestos de trabajo, porque es una cosa muy complicada. Yo ya te digo, tengo suerte porque si abro el otro día arriba, saco a todo mi personal y distribuyo la mitad y la mitad. Y fíjate, incluso a lo mejor puedo crear un puesto más de trabajo o dos, simplemente con el 50%, claro. Pero que yo soy un afortunado, pero ¿cuánta gente conozco, cuánta gente conocéis vosotros, ¿vale? Que tienen 30 personas, ¿vale? Y no tienen ni terraza. A ver cómo abres ahí, ¿vale? ¿Cómo abres ahí? El gobierno sé que tendrá que poner las medidas sobre la mesa, ¿vale? Para que esta gente no se vaya a la quiebra, porque tú has hecho un ERTE y en 2 meses vas a quebrar, ¿vale? Una vez que levanten el estado de alarma o de alerta, como quiera llamar, si después de 2 meses no es que no le vais a despedir, es que va a quebrar tu empresa, porque no tienes capacidad, ni tienes ingresos y tienes unos gastos que son inasumibles. Totalmente. Oye, Antonio, ¿y tú entonces con las comidas que das y tal, vas cubriendo gastos o no cubres gastos? No, yo no. Ahora mismo casi nadie de los que estéis dando comidas cubrís gastos, es simplemente por dar un servicio y que la gente os tenga presente. Pues ¿no? mira, yo ahora mismo te voy a decir, el 3 semanas, ayer no he hecho ningún pedido. Hoy tengo 2 pedidos. Y mañana tengo un pedido. Y el fin de semana, este viernes ha sido un poco mejor, esta semana ha sido un poco mejor porque el viernes fue San Isidro. Entonces he trabajado viernes, sábado y domingo. Pero yo trabajo sábado y domingo un poquito. El día de la madre trabajé muchísimo, ¿vale? Pero yo con lo que estoy facturando no cubro ni las nóminas. O sea, que Ni las nóminas cubro. O sea que es una pena. De momento, la proyección claro. que llevo. Sin embargo, si hubiéramos abierto la terraza, si me hubieran dejado abrir la terraza, para que vean lo que cambia, solamente el 50%, fíjate, yo hubiera cubierto para las nóminas seguramente, y yo hubiera tenido para mi alquiler, y hubiera tenido para mi gas, para mis proveedores y para todo. Ah, mira. O sea, que yo este mes se nos hará cuesta arriba. O sea que una vez que tenga la terraza, por lo menos cubres. Yo creo, yo sí, en mi caso sí. Yo en mi caso, ya digo que yo soy súper afortunado. En mi caso cubraría porque yo tengo mesa ya que voy pasando de semana en semana y luego trasladando. Yo tengo ya 36 reservas para esta semana en cuanto abra, ¿sabes? Sí. Oye, una pregunta. ¿Es cierto que dicen que las mesas tienes que estar 1 hora nada más? O... Bueno, eso lo dirá quien lo diga. Sí. Tu negocio no puede mandar nadie. Yo, por ejemplo, en tu caso, ¿vale? Tú me reservas a las 2:30 y viene Paquito, que es amigo mío. Antonio, me tomo el aperitivo. Pues mira, tienes hasta las 2:15, pues luego tengo que limpiar la mesa. Y tú vienes a las 2:30 y estás el tiempo que tienes que estar, porque tú, además, aparte de disfrutar comiendo, disfrutas de una buena sobremesa. Entonces, yo no te, no te tengo por qué limitar, ¿vale? Por hacer otro negocio. O en otro caso, es, bueno, si te lo hago muchas veces entre semanas, tú dices, Antonio, a la 1:30 y a la 1:30. Y yo, como sé que te gusta la sobremesa, pues no pongo ninguna mesa después. Pero a lo mejor tengo otras personas, ¿vale? Que comen a la 1:30 y sé que a las 2:30 se han ido. Pues esto ya es la habilidad de cada uno, ¿vale? De la gestión de cada local. Pero yo te digo una cosa, si yo soy un cliente mío, ¿eh? Y Antonio me pone la condición de que tengo 1 hora para comer, seguramente no vaya más. Es que es así. Porque si estás todo el año yendo y ahora que hay una limitación le vas a poner 1 horita para poder facturar otra cosa más, no. Yo, aquí la gente, tengo unos clientes súper buenos, porque yo fin de semana, gracias a Dios, la terraza la tengo siempre llena, y entonces la gente ya sabe y viene y me dice, Antonio, o le dice a Jackie o a mi mujer, le dice, ¿hasta qué hora tenemos? Y digo, mira, tienes hasta las 2:15, ¿vale? Y ya se toma su aperitivo y a las 2:15 te piden la nota, o sea, que la verdad es que la gente es la leche, macho, o sea, es que es buenísima. Hay otra gente que a lo mejor le dices, oye, mira, tenemos la mesa hasta las 2:30, y a lo mejor te llega a las 2:30, que tiene 2 horas, y te dice, pues mira, para tomar el aperitivo con prisa no me lo tomo. Digo, pues ¿cuánto sí te lo podré ayudar? Porque es que tiene 2 horas. Hay gente que le parece
vino, ¿no? Pero yo, en cualquier caso, nunca había condicionado la estancia de una mesa. Muy bien. Para algún aperitivo, sí, pero a mí lo que Sí. me mandan son las comidas. Exacto. Hay otra gente, a lo mejor, y otras posiciones y otros lugares, ¿sabes? Plaza Mayor o terrazas que sí que ven más del chorreo, o sea, del movimiento de la mesa, de cuántos clientes hace esa mesa al día y cuánto le factura, ¿vale? Pero como te he dicho antes, yo soy un negocio pues, más pequeñito, más diferente, que no tengo que estar contando, oye, mira, es que estos son 3 cervezas y como en una hora, como no facture, ¿sabes? Sí, perfectamente. Yo cubriendo mis mesas tengo. Luego por las tardes abriré por las tardes y la gente tomará su refresco, lo que tengo por la tarde, porque yo no ya voy a cerrar. Y luego lo voy a intentar cerrar un poco antes por la noche, porque como hay menos movimiento, vale, pues intentaré que no sea fin de semana, pues entre semana a las 11, ¿sabes? Para no coger más reservas de las 11 y que la gente no se extienda tampoco. Fantástico. Ese es mi planteamiento. Y luego iremos corrigiendo, ¿sabes? Que esto tuvo Sobre la marcha, ¿no? una cosa. Lo que sí, en ningún caso voy a comprometer la estancia de las mesas. Y menos para comer. Pues nada, Antonio, a ver si la semana que viene empiezan a dar, pasamos a la 0,90 por lo menos. Si no... Escúchame, tengo los grifos súper limpios ahora. Voy a pinchar los Bueno, pues, paneles. Escúchame, ya lo he puesto hoy, ¿vale? El serpentín para que la cerveza, la primera caña que salga el martes, es que esté escarchada. Bueno, pues yo no sé si va a ser la primera, pero de las primeras me la voy a tomar yo. Eso fijo, ¿no? Qué ganas, qué ganas. Ya tenemos Aunque no nos muchas podamos ganas. abrazar todavía ni nada, ¿sabes? Que nosotros Bueno, muy abrazos, pero... a puerta cerrada, sí. A puerta cerrada, sí. Antonio, muchísimas gracias Antonio, un placer. Gracias a vosotros. por este ratito. Que vaya todo bien. Un abrazo. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Más gente parece. Bueno, Pues, pues ha sido... Es un poco el sentir de lo que hay, ¿no? Es Sí. decir, yo me quedo con 3 mensajes, ¿no? De los que ha lanzado. El primero, que es el que hablamos de la desinformación. Él tomó medidas pensando que, y resulta que luego no. El gobierno Eso no. es una faena. Entonces, la desinformación, es decir, es que cada día está cambiando la situación. Cada día está cambiando la situación. Y eso hace muy difícil planificar. Porque la planificación, que es fundamental en este sector, porque hay otros sectores, pues la planificación pues es un poco más, pues bueno, pues más al momento, más acerca de lo que va pasando, más acerca de un montón de cosas. Pero la restauración, donde estás hablando con personas, con proveedores, con pedidos, con abastecimientos, con distribución, etcétera, necesita una cierta planificación que ahora mismo, tal y como se están haciendo las cosas, no lo permite. Con lo cual, ese es un mensaje con el que me quedo. Otro con el que me quedo es que es muy difícil, y él en su caso, porque tiene la fortuna de terraza, pero que es muy difícil con aforos limitados hacer que los negocios sean rentables. Y un negocio que no es rentable termina cerrando. Y lo que tú quieres salvar, que son puestos de trabajo, obligando a que tú recuperes a la gente, lo que vas a hacer realmente es hacer que el negocio fracase, que quiebre, y te vas a encontrar con los empleados y con el empresario en la puñetera calle. Con lo cual, otra de las llamadas de atención, ¿no?, que yo creo que hay que hacer el gobierno. Y las dos dependen del gobierno. Totalmente. La planificación y las medidas. Y luego, por último, pues me quedo con el mensaje de cuál va a ser la reacción de las personas, que eso ya sí depende un poco, ¿no?, de cada uno, ¿no?, de los ciudadanos. Que es el cómo vamos a volver a encontrarnos con nuestra vida, cómo vamos a volver a hacer nuestra vida en la calle, cómo vamos a volver a comportarnos en los sitios, cómo vamos a volver a comportarnos con los demás. En un país donde además somos como somos, donde nos tocamos, nos abrazamos, nos besamos, metemos la mano en el mismo plato para compartir el aperitivo. En un país tan así, pues bueno, ahora porque estamos en casa, encerrados, y uno parece que controla más las medidas. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre cuando la gente ya esté en la calle, vamos a ver qué pasa, si realmente volvemos a lo que no, si nos miramos con miedo, porque te empiezas a encontrar con gente que te paras ahora mismo para hablar en un pasillo, en un donde sea, y te echas para atrás, ¿no? O sea, como que mantienes cierta distancia. Pues sí, claro, si no tienes confianza, ¿verdad? Y aunque la tengas, porque tú a lo mejor tú la tienes, pero no sabes qué es lo que piensa el otro. Exactamente. Con lo cual, casi por respeto, ¿no? Que además entiendo que es por respeto, pues tú te mantienes un poco ahí en distancia, pero claro, tú llévate eso a los restaurantes.
es imposible. En los restaurantes es Vete imposible. a los bares. Porque en los bares más difícil todavía, porque en los bares a lo que vas es a estar con los amigos, a tomarte una cervecita, a estar juntos, a charlar. Y si tienes que estar a 2 metros de un amigo tomándote una, pues para eso no vas al bar. Llévate eso a un bar de copas una noche que vas a tomarte una copa a ligar por bueno, eso tampoco es muy extraño, ligar por WhatsApp, pero ¿cómo coño ligar o bailas? Si además el baile lo inventó Sergio Dalma, ¿no? Es bailar pegados, coño. Pues, o sea, todas estas cosas evidentemente van a cambiar muchísimo el panorama socioeconómico de nuestro país, ¿no? Del planeta. Pero bueno, luego, sin embargo, pues te encuentras algunas imágenes de lo que está ocurriendo en otros países. Por ejemplo, yo ayer leía en prensa las imágenes de algunas plazas en Italia donde la gente estaba saliendo y además lo hacía, bueno, pues yo creo que ni calvo ni con 3 pelucas, ¿no? Pues sin protección, sin mascarilla, sin guardar ningún tipo de distancia de seguridad, Bueno, etcétera. y en los bares de Málaga, que también salió un reportaje y estaba toda la gente allí de juerga, que a los camareros les costaba trabajo separarlos y tal, que creo Entonces, que... pues bueno, hay gente que es verdad que no, cuando además esto es como todo además, Sí. por otra parte, esto cuando tú nunca te has caído de una bici o no has tenido nunca un accidente en coche, pues haces el cabra con la bici o eres más imprudente con el coche. Cuando te has pegado un buen porrazo con una bici o te has pegado tal, ostras, ya te montas te lo la bici de piensas. otra manera, ¿no? Entonces, en toda esta historia, la gente que no ha tenido cerca o que no ha vivido en primera persona, que no ha tenido cerca a nadie infectado o que haya tenido la desgracia de fallecer por coronavirus, pues lo ve como, bueno, pues Distante. como que sí, que está ahí, que lo ves, son datos, pero es que es como lo de la audiencia, ¿no? Es que yo no conozco a nadie, entonces, pues sí, estarán, pero Sí. será gente mayor, gente que ya tenía problemas, ese es un poco la percepción que hay. Con lo cual, pues bueno, el caldo de cultivo para muchos comportamientos irresponsables, pues está servido. Sí, no, es cierto, es que además como aquí nos han dejado ver muy poco de lo que realmente pasa, igual que en otras ocasiones te han enseñado los muertos, como en el 11 de marzo, cosas de estas, aquí es que no ves nada, o sea, aquí parece lo que tú dices, es una cosa que está ahí, pero que si no te toca, ni te enteras, o si no te toca de cerca un familiar o algo, dices, bueno, pues ahí está, pero es una cosa que es peliaguda y además lo que dices tú, lo de la organización, sobre todo para los restaurantes que tienen que hacer sus pedidos antes de abrir, y con la poca organización que hay aquí, que nunca sabes lo que va a pasar ni de hoy para mañana, porque incluso, fíjate, tenemos el ejemplo de las mascarillas, que un día son necesarias totalmente, otro día dicen que es una tontería que haya mascarilla y ahora de repente obligatorias. O sea, van haciendo las cosas a salto de mata, o sea, lo que se le ocurre a los expertos, que nadie sabemos quiénes son. Sí, ¿no? Los de la calle Rue 13 percebe. Yo siempre lo pienso, digo, los expertos estos tan maravillosos que... Volvemos a lo de antes, Dios ¿no? mío. Esa falta de mostrar las cosas que no entiendo. Es que además creo que es un ejercicio democrático maravilloso, que es el mostrar las cosas, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que yo creo que aquí estamos en un momento bastante complicado. Me refiero a políticamente, o sea, no... Todo lo complicado que tenemos nosotros viene dado también por cómo se están comportando nuestros políticos. O sea, que yo creo que tenemos una gente que no sabe, o sea, y lo digo de corazón, ¿eh? Me da la impresión de que hacen las cosas como se les ocurre. Oye, ahora tenemos que hacer esto, pues lo hacemos. Mañana se me ocurre a mí que tal, bueno, pues vale, a ver qué pasa. Y están jugando con todos nosotros. Y lo malo es que están jugando con la pobre gente, como decimos, que tienen pequeñas empresas, que tienen que aguantar un montón para mantenerse, y en vez de ayudarles parece que decimos, venga, a ver si acabamos con ellos de una vez, ¿no? Es una pena, pero bueno, Vamos a ver. esperemos que esto mejore. Vamos a ver. Bueno, Juan, pues lo dejamos, esto ya hasta la próxima semana, ¿no? Sí. La próxima ha sido semana- interesante conocer, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque esto... Imagínate, si de día a día pasan cosas nuevas, imagínate de semana a semana, ¿no? Semana a Entonces, semana. vamos A a ver ver en qué qué le va. panorama, cuál es el panorama de la semana que viene. ¿Tú en qué crees que situación estaremos en nos fase 1 ya? encontramos. Bueno, pues no lo sé. En principio, yo es que hablaba el otro día con el ayuntamiento y es que no hay ninguna medida, es decir, sobre todo porque no hay contraste, es decir, lo que se pidió que era necesario para que Madrid pasara de fase se cumple. Se cumple, exactamente. Entonces, y además no hay comparación con lo que otras provincias en España, los datos de otras provincias en España. Entonces, pues bueno, pues es como que... Es decir, parece
O sea, esto es como lo de la mujer del César, ¿no? Que no solamente tiene que ser pura, sino parecer casta, ¿no? Pura y casta, sino parecerlo. Y aquí lo que parece es que hay decisiones que trascienden de lo puramente sanitario y van a lo político. Y yo creo que ese es un mal entorno. Muy mal entorno. Porque a lo que tenemos que ir es todos juntos a levantar este país, que es lo que necesita ahora mismo y es lo que necesitaríamos. Y Madrid, la verdad es que cuanto más tengas cerrado Madrid, peor, porque Madrid es una de las fuentes grandes de economía. O sea, Bueno, pues una locomotora dentro de la economía española y si la frenan, y ahora mismo pues vamos a la cabeza, estaremos en el vagón de cola, ¿no? de las provincias, pues porque efectivamente dependemos mucho de las transacciones económicas que se hacen aquí, del turismo de congresos, de un turismo interior que es muy potente, de muchos visitantes. Uno de los principales aeropuertos del mundo está en Madrid y está cerrado. Grandes estaciones como Atocha, Chamartín están aquí, que mueven muchísimos, ¿no? Un número ingente de viajeros, están cerradas o con muchas limitaciones. Pues evidentemente Madrid es súper potente cuando todo está perfecto, pero que sufre muchísimo ante ese tipo de situaciones. Entonces, mantenerlas, prolongarlas, significa dar una vuelta más al garrote, ¿no? Exactamente. Bueno, pues como siempre nos vamos a despedir dando todo nuestro apoyo a todas las víctimas, a todos los que tengan algún familiar enfermo con el coronavirus y deseando que se repongan lo antes posible, y nuestras condolencias a los que fallecidos. Por supuesto, eso siempre. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Paco. Of the time when I've been low.